amigos, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a hacer la instalación de estos dos dispositivos que son apagadores touch. Y anexo a eso se pueden apagar vía Wi-Fi, es decir, por medio de nuestro dispositivo Alexa o desde nuestro celular. Vamos a ver qué contiene nuestro empaque. Para empezar, viene nuestro manual con las instrucciones debidas y nuestro dispositivo. También traía unos tornillitos para colocar, pero yo creo que se me salieron o por ahí han de andar rodando. Bueno, lo sacamos y como podremos ver, aquí está el dispositivo. Aquí está el foco, el que nos muestra la señal Wi-Fi y nuestro interruptor de apagado y encendido. Por atrás podemos encontrar dónde van las conexiones de los diferentes cables, el neutro, el L1 y el L2. Y el L que viene siendo el positivo. Tenemos que conseguir el neutro, que es el que va aquí, y ese lo vamos a tener que hacer la instalación porque donde vamos a poner los apagadores no tenemos ese cable. Pero no se preocupen, es sumamente fácil y a continuación lo vamos a ver. Bueno amigos, vamos a comenzar con la instalación. Aquí podemos observar el apagador que vamos a sustituir. Es un apagador normal. Lo único que tenemos que hacer es retirarlo. En esta ocasión este apagador va sujetado a presión, es muy sencillo, hay otros que van con tornillo. Y en esta parte sí llevamos un par de tornillos que sostienen todo el armazón. Vamos a retirarlos. Una vez que lo retiremos, vamos a jalar con precaución porque recuerden que aún tenemos electricidad. Y en este caso se distingue lo que es el positivo y el negativo, pero nos falta el tercer cable, que es el neutro que vamos a colocar, que vamos a bajar desde el techo. Para ello vamos a checar cuál es nuestro positivo y nuestro negativo con este dispositivo. Ya nada más para confirmar, no sé si se distinga, ahí se ve un poquito rojo al momento de tocar el cable que tiene corriente. Muy bien, ahora vamos a buscar el cable neutro para hacer la instalación. Bueno, una vez estando acá arriba, no sé si alcanza a distinguir, voy a tratar de hacer zoom para que puedan observar de mejor forma los cables. Aquí ya tengo separados, retiré el socket donde va el foco y tenemos dos cables. De igual forma tenemos que hacer la prueba de corriente para ver cuál es el positivo y cuál es el negativo en este caso. En este caso el cablecito que vemos como añadido es nuestro cable neutro, es donde vamos a unir nuestro cable. Ahora vamos a meter una guía. En este cable yo me estoy apoyando, en esta ocasión me estoy apoyando de un cable, un alambre, que nos va a apoyar para poder jalar nuestro cable a través de la manguera, perdón. Para ello tenemos que introducir el alambre hasta el otro extremo, es decir, va a salir del lado de nuestro apagador, para de ese lado amarrarlo, nuestro cable, y jalarlo nuevamente por el conducto y quede dentro del mismo. Aquí rápidamente podemos observar que ya salió el alambre, solo tenemos que sujetar nuestro nuevo cable. Listo, vamos a utilizar este cable blanco, vamos a sujetarlo a nuestro alambre con cinta de aislar para poderlo jalar para que llegue la punta hasta el techo, donde retiramos el foco y vamos a hacer la conexión al cable negativo. Aprovechando, voy a retirar este apagador para que no tenga inconveniente al momento de jalar y no me estorbe. A continuación vamos a jalar el cable y como podrán ver me están ayudando a sostener los otros dos, ya que como que retiré el apagador, si lo jalo se vendrían mis otros dos cables con el blanco que estamos introduciendo. Recuerden que para ello ya retiramos la corriente eléctrica, de lo contrario nos podría pasar un accidente. Listo, como podrán ver ya tenemos aquí nuestros tres cables. Vamos a unir este cable que va a ser nuestro neutro con el negativo que ya checamos anteriormente con el desarmador que les mostré. En mi caso, como les comentaba, es el cable que tenemos aquí. Este que tiene un muñoncito, voy a conectarlo aquí para que nos dé la corriente que necesitamos para el apagador. A continuación vamos a separar la carcasa de nuestro dispositivo para poder hacer la colocación. Como podrán ver es muy sencillo. Atrás tiene unas patitas, únicamente se separan y listo. Ahora el positivo va a entrar donde tenemos la L, ¿ok? Vamos a ajustar bien
Recuerden que tenemos que tener precaución. Aquí yo ya tengo la luz desconectada porque ya tengo identificado cada uno de los cables. Si ya eres un poquito más experto en esta situación de la electricidad, puedes hacerlo con corriente, pero de lo contrario te recomiendo que lo hagas sin luz. Ahora apretamos el tornillo, listo, así nos quedaría. Y ahora haríamos la conexión de nuestro cable que bajamos, que vendría siendo el neutro. Va a ser este blanco, como recordarán. Como este es un cable de varios hilos, vamos a enrollar la punta para que entre sin problema alguno dentro de nuestro conector. Una vez hecho eso, hacemos la conexión y listo. Ahora vamos a conectar el cable negativo, que es el único que nos falta, y va en la posición L2. Bueno, en ocasiones suele variar un poco, pero no hay pierde, es únicamente el tornillo que nos falta, ya que solo es un solo apagador, así que no hay problema. Se conecta en el L2 y apretamos lo suficiente para que quede perfectamente. Ahora lo único que tenemos que hacer es introducir para poder colocar nuestros tornillos. De hecho, pueden colocar un poco de cinta de aislar donde van los tornillos si es que quieren tener más comodidad para poder maniobrar. Ahora solo nos resta colocar los tornillos correspondientes para sujetar la base, para posteriormente colocar nuevamente nuestra tapa o superficie de nuestro apagador. Listo, ahora para colocar nuestra tapa hay que checar que en un extremo tiene dos patitas y en el otro una. Hay que enganchar el lado que tiene las dos patitas y posteriormente la que tiene una, con presión, y listo. Eso sería todo. Y listo amigos, posteriormente subimos la corriente y nuestro apagador se verá de esta forma. Las luces ya están encendidas, el Wi-Fi debería de estar parpadeando, pero yo ya lo configuré para que reciba las indicaciones de mi Alexa. Entonces ya queda totalmente funcional. Aquí prendemos la luz y como podrán ver queda encendida. Y apagamos. Y también le puedo dar la indicación a Alexa. Alexa, enciende la luz del cuarto. Bueno amigos, si les interesa que haga un tutorial de cómo configurar Alexa, me lo dicen. Por el momento sería todo, espero que se encuentren muy bien, les mando un saludo, hasta la próxima.